Muy buenas tardes, profesor. Me presento, soy Giancarlo Chanatazzi y mi artículo se basa sobre los casos de delitos de asesinato y femicidio en la zona urbana de la zona 8, que está conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Como usted podrá observar en la cartografía, ¿puedes bajar un poco la cartografía? Como usted podrá observar, se ve en el mapa que hay distintos colores. Eh, para empezar, y estos colores representan la estratificación socioeconómica de las áreas que están en Guayaquil, también en San Borondón. Las que son de medio color azul son de estratificación alta, eh, y las que son de color verde claro, son de estratificaciones medias. Y las que están en color rojo, de color rojizos, son de estratificación baja. Ya, usted podrá observar también que en el mapa se encuentran unos ítems de color medio rosado y otros ítems de color rojo, que cada uno muestra los casos donde se registraron de femicidio por los ítems de color rosado, y los de color rojo son de asesinato. Ya, usted podrá observar que se concentran los casos de femicidio en la que es la zona norte de Guayaquil, que son de estratificación baja, por el color que podemos observar. Y baja un poquito el mapa, por favor. Y como usted podrá observar, en la parte sur de Guayaquil, tenemos lo que es concentrado, mayor registro de delitos de caso de asesinatos del color de los ítems que están ahí, y que también tienen una estratificación baja de color rojizo. Entonces, mi pregunta es que si usted cree que la extensividad de Guayaquil, porque Guayaquil es demasiado extenso, haya generado áreas marginadas u olvidadas en donde no existan suficientes elementos policial para abarcar y controlar tanto territorio, y que por ende den paso a estos tipos de delitos. No sé si usted nos pueda dar su análisis respecto a eso, profesor. Ya, perfecto. Gracias, Giancarlo. A ver, el tema del delito no pasa únicamente por el tema de control. Ojo, las ciudades crecen, ciudades como Guayaquil, que son ciudades portuarias, evidentemente van a tener un crecimiento diferente al que pueda tener una ciudad como Riobamba, como Yaguachi, como un cantón como Yaguachi, como Milagro, por su misma característica de ser una ciudad portuaria. Entonces, ahí lo que yo puedo definir, así a un análisis muy rápido de los datos que presentan, es que en estas zonas donde las caracterizan como estrato bajo o se configuran como estrato bajo, hay una falta de inversión pública, hay una falta de inversión social, hay una falta de inversión en elementos que saquen a la gente de ese estadio de susceptibilidad ante el delito o ante las conductas desviadas. Les planteo un ejemplo real de una ciudad que vivió sumida y lo mencionaba ese día en la conferencia, de una ciudad que vivió sumida en el delito, en la zozobra, en la delincuencia. Medellín, entre la década de, perdón, entre el año 90 y 99, en la década de los 90, tuvo 45.534 muertes violentas, asesinatos, promedio de 4.500 al año. Estamos hablando de un periodo de 10 años. 4.500 asesinatos al año, bueno, dividiéndolo para 10, pero hubo un año donde casi que llegan a los 8.000, 7.875, si no me falla la memoria, asesinatos en un año, muertes violentas. ¿Por qué? Porque era una ciudad tomada por el delito.
Luego de que se acaba esta lucha que se desató, que se libró en contra de los cárteles locales, y de los capos del narcotráfico en Colombia, ¿qué se decide hacer? Se decide invertir en la gente, se decide invertir en educación, se decide invertir en salud, se decide invertir en cultura, en arte, en formación, en emprendimientos, en economía circular, en economía popular y solidaria, dentro de la ciudad de Medellín. Y ahí tienen un ejemplo clarísimo que es el barrio Comuna 13, que en la década de los 90 tuvo algunos operativos, el más famoso, siendo uno de estos, el más famoso, el operativo Orión, donde incluso mataron a mujeres que vivían en este barrio, los mismos policías y militares, pero ahora se convierte en un barrio de atracción mundial, el barrio Comuna 13. ¿Por qué? Búsquenlo, ustedes tienen el acceso a la ventana del mundo, que es el Internet, busquen Comuna 13 y vean cómo está actualmente. Comuna 13 se ha convertido en el escenario de muchos artistas para grabar sus videos musicales, se ha convertido en el escenario de mucho turismo internacional, es uno de los puntos que más atrae en Medellín, ir a visitar Comuna 13, ¿por qué? Por su exposición constante y permanente de arte urbano, por el comercio minorista que se desarrolla ahí, por el folclore, la cultura, el arte que tiene el barrio. Recuperaron tanto a la ciudad que el índice de muertes y de asesinatos violentos bajó en un 95% a la fecha. ¿Ya? Entonces, más allá del hecho de plantear una estrategia de incrementar el número de policías, porque esa no es la solución. O sea, esa es la solución del que ignora la realidad social de una ciudad. Más allá de eso, es la inversión que se haga, la inversión que se haga en la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, acá en el país estamos convertidos en un caldo de cultivo de las redes del narcotráfico y estamos a punto de ya independizar el negocio y salga un cartel local. Ojo, por ahora trabajan para los carteles de droga internacionales, pero en cualquier momento que no les tome de sorpresa que ya haya un cartel propio de acá, ecuatoriano, nacional, producto, como dicen, producto local. Eh, ¿Y qué es lo que se debe hacer? Partiendo desde las autoridades, perdón, locales, nacionales, provinciales, regionales, invertir en la gente. Porque el momento en el que el gobierno, entendiendo al gobierno como todo, como municipio y gobierno nacional, invierte en la educación de la gente, invierte en la salud de la gente, invierte en el arte, en la cultura, le están quitando mano de obra a los grupos de crimen organizado. Porque es la desatención, es esa ignorancia generalizada, esa mala educación generalizada, la que le brinda a los grupos delictivos mayor oportunidad o mayor opción de contar con jóvenes que sus edades de inicio en el tema del crimen organizado oscilan entre los 12 y 15 años. A esa edad entran al crimen organizado y ya para los 17 son profesionales del crimen organizado, ya sea sicarios, delincuentes, traficantes, etcétera. Pero si los gobiernos o el gobierno como tal quita esa posibilidad o les quita la posibilidad de acceder a mano de obra tan barata y tan fácil de convencer, creo que por ahí es la vuelta de tuerca que se necesita en esta ciudad de Guayaquil. ¿Ya? Yo ayer estuve en la ciudad de Quito y en Quito el tema es mucho más relajado. ¿Por qué? Porque en Quito hay mayor inversión en cultura, en arte, en música, en temas que rescatan a la sociedad de ese ostracismo de la ignorancia. ¿Ya? O sea, aquí en Guayaquil yo sufro para comprar un libro porque no hay librerías buenas, ¿no? A lo mucho está por ahí la del Fondo de Cultura Económica, que tengo que irme al centro o irme a una de la Kennedy, donde venden libros usados, libros viejos. Bueno, ahora que me voy del país, ahí aprovecho para comprar ya traigo una maleta llena de libros. Pero es la diferencia en ciudades como, por ejemplo, Lima. Lima tiene una librería en cada esquina, al menos en Miraflores hay una librería en cada esquina. ¿Ya? Quito, hay una librería, al menos en el centro, centro norte, centro sur, hay librerías por todos lados. La cultura rescata a la gente del delito. Eso es lo malo acá. Esa es mi respuesta a tu pregunta.
Gracias, profe. Continuando con lo del mapa en relación a lo de Giancarlos, la siguiente pregunta sería, ¿usted cree que las áreas donde se registran los casos de delitos que atentan contra la vida tienen relación con que el gobierno central y el gobierno local tengan poca intervención en el desarrollo social, debido a que estas áreas han sido de cierta forma marginadas en comparación a otras áreas del área urbana? Totalmente, totalmente de acuerdo, Ana. El hecho de que la inversión social no termine de llegar a estos sectores los convierte en sectores de fácil acceso para la inversión delictiva. O sea, si el gobierno no invierte en educación, en salud, en arte, en cultura, en ciencia, viene el crimen organizado y se invierte. ¿Invierte qué? En preparación, en armas, en drogas. Hace una inversión delictiva. No hay inversión social, hay inversión delictiva. Cuando alguien no cumple, viene el otro y cumple. Tampoco hay bueno, hay muchos factores, ¿no? Hoy lo conversaba también con un estudiante que estábamos ahí en la famosa inauguración de la cancha, que analizaba, él me decía que también estaba revisando, no sé si esté con ustedes, Julio, ay, no recuerdo el apellido, pero él me Albán. decía que Julio Albán, exacto, Julio, también fue estudiante mío, entonces Julio me decía, pero ¿qué pasa en los sectores? ¿Por qué el sur? O sea, Julio vive al sur, yo vivo al sur. Porque el sur está mucho más complicado con el tema de la delincuencia. Mi respuesta automática fue por los factores geográficos, ¿no? Acá Guayaquil tiene una característica geográfica que la hace precisa para el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Guayaquil tiene salida al mar, ¿ya? Guayaquil tiene una salida al mar a través de todos los brazos de estero que ustedes conocen, pues el estero Covina, el estero Salado, el estero Las Ranas, el estero Mogollón, todos estos brazos esteros tienen salida al mar. ¿Okay? Entonces, hay una facilidad geográfica para el tráfico de drogas, hay una facilidad geográfica para el envío y la recepción de sustancias sujetas a fiscalización en el sur de la ciudad. Eso, uno. El tema, lo que tú mencionabas, Ana, el tema de la falta de inversión en falta de inversión social es otro, son muchos factores que influyen, pero partiendo del hecho de que al crimen organizado se le hace mucho más fácil venir a hacer su, entre comillas, negocio a la ciudad de Guayaquil, porque saben que tienen, si no tienen salida por el suburbio, tienen salida por el Guasmo. Si no tienen salida por el Guasmo, tienen salida por Fertiza. Si no tienen salida por Fertiza, tienen salida por Portete. Tienen salida por todos lados. Si no tienen salida por Portete, tienen salida por el río Guayas. Eh, la facilidad es al 100%. Y por mucho que tengamos controles, nunca va a ser suficiente por la extensión. Esto ya es el problema de la delincuencia, es un problema que debe ser tomado de forma estructural, más no de forma correctiva y paliativa como los gobiernos, los últimos tres gobiernos lo han intentado hacer. Para mí esto es estructural. Debe haber una reforma estructural en torno a la protección de, principalmente de los niños, ¿no? Y de los adolescentes, para que no sucumban ante este hecho del crimen organizado. Yo lo llamo crimen organizado porque ahí hay muchos elementos dentro que no me permiten decir solamente es narcotráfico, es tráfico interno de drogas, lo que hay de todo, ¿no? Ella es una pequeña organización que se dedica a muchas cosas. Ya, gracias, profesor. Ahora cambiando un poco del tema de los homicidios y los femicidios, en el artículo que yo estoy trabajando, en esta cartografía están representados los robos a carros y a motos, centralizado en el distrito de Pascuales, en el cual se encuentra el circuito de Bastión Popular Norte, Bastión Popular Sur, Mucholote, Orquídeas, Pascuales, Puerto Lucía y San Francisco. Como podemos observar, existe como un cierto tipo de patrón en las calles principales de este sector, por ejemplo, como está aquí y como está acá. Mi pregunta es, ¿usted cree que un sector se vuelve un poco más vulnerable a este tipo de delitos por la cercanía a calles principales o
¿O no? El, el tema del atentado contra la propiedad privada por parte del delito se vuelve más vulnerable donde existe la propiedad privada. ¿Ya? Pues si tú comparas el tema o si ustedes tienen ahí el tema general, se van a dar cuenta de que en un estrato más alto, o posiblemente, muy probablemente, en un estrato medio o alto, vaya o exista o vayan a existir muchos más casos. Indistintamente, bueno, el tema del patrón que se da en las vías principales es por las rutas de escape, ¿no? O sea, yo si soy, ojo, si soy un delincuente y me voy a robar un carro, no me voy a ir a robar un carro a la Valerio Estacio, ¿no? A la quinta etapa de la Valerio Estacio, porque no voy a poder salir nunca, me voy a perder y voy a tener que dejarlo por ahí botado. Entonces, el tema hay un patrón, obviamente, para hacerlo en las vías de escape rápido. La lógica de los patrones responde principalmente, bueno, a una facilidad logística, ¿no? Para el escape, las rutas de escape. Por ejemplo, acá en el sur, y que tengo muchos amigos que viven ahí en la ciudad de la 9 de octubre. En la ciudad de la 9 de octubre no sé cómo les habrá salido el tema de robos a vehículos, pero los robos a vehículos en la ciudad de la 9 de octubre son el pan de cada día. ¿Por qué? Porque es una ciudadela que está en medio de dos avenidas principales, en medio o sea, la ciudad de la 9 de octubre está desde el lado de la 25 de julio y del lado de la Domingo Conmigo. Entonces, las rutas de salida y de escape para el delincuente son muy fáciles. Incluso hace un par de semanas, unas 3 semanas, ahí se dio un hecho de sicariato, ¿no? A este señor que lo asesinaron afuera de su casa y adentro tenía $9 millones. Nunca encontraron a los que hicieron el atentado porque, bueno, las rutas de escape son, ahí están, o sea, están ahí las salidas. Responde a una lógica. Ojo, alguien hace mucho tiempo me dijo, el delincuente no es bruto, no es un torpe, no debe ser un torpe, porque si es un torpe el delincuente lo van a agarrar pronto. El delincuente tiene que planificar, el delincuente planifica, entendiendo la lógica del delincuente. El delincuente es una persona que tiene una capacidad intelectual medianamente alta para poder planificar el delito. El delito no surge de la improvisación. Un delito improvisado fácilmente es desarticulado, pero un delito planificado es difícilmente desarticulado. Entonces, alguien alguna vez un criminólogo alguna vez me lo dijo, ¿no? El delito tiene una planificación. El delito, el delincuente que quiere dedicarse a la delincuencia tiene que ser muy inteligente para poder planificar, porque si no, va a fracasar en la misión. Ojo con eso. Muchas gracias, profe. Listo, chicos, hasta ahí terminamos. Entonces, les agradezco Bueno, mucho por la invitación. muchas Cuídense gracias mucho. por su Éxitos en su tiempo. proyecto. Chao, Gracias, Muchas chao. gracias, Cuídense. profesor. Gracias por su tiempo.